Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en espera de que Arturo Rodríguez encienda ya su cámara para que se integre a la gran mesa Montessori, y aparece en primer lugar Temoris Greco, periodista independiente y documentalista. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marta? Oye, me sorprende Arturo, porque a mí me dijeron que se había quedado a velar las armas en el Zócalo después del grito. Y pensé, pero mira si anda en todas. ¿Qué tal, Marta, Arturo, Arnoldo? Gracias, Temoris. Ahorita, por alusión personal, no sé si quiera contestar a Arturo de una vez. No, nada más saludarlos. Muy buenas tardes a todas, a todos. Y naturalmente, pues con mucho gusto estar una vez más por acá. Gracias, Arturo Rodríguez. Arturo, el reportero, columnista y director del Coahuilense. Bienvenido. Bueno, saludamos a Arnoldo Cuellar, periodista y director de PopLab. Bienvenido, Arnoldo. Hola, Marta Olivia, ¿qué tal? Temoris y Arturo, un gusto como siempre. Temoris llegando y buleando a Arturo, mano. Yo no sé por qué. Pero no, ¿por qué? Yo nada más dando cuenta de la información que recibí, parece que o son fuentes erróneas o el maestro Arturo es muy veloz. No supe si velando armas o almas. O tal vez le dieron una oficina en Palacio para que pudiera transmitir, ¿quién sabe? Muy bien. Alto al bullying, por favor, ya. Miren. Alto al fuego. Alto al fuego en esta mesa. Dice Viridiana Jaramillo, los consentidos de las mesas de periodistas hoy aquí. ¿Cómo ven? ¿Consentidos por quién, Viridiana? Dinos, platícanos en este momento. Pero, ¿son consentidos o no? Nada más hacen lo que quieren, ¿no? ¿No? ¿Temoris? Es que me perdí, perdón, porque ando aquí ajustando algo del... Ya, es que de pronto me pierdo entre las ventanas, no sé dónde está. Ah, mira, ya la encontré, aquí está. ¿Qué dijiste? Que es consentidos, dice que la mesa de los periodistas consentidos, ¿será? Digo, yo solamente sé que es la Montessori. Pues, ¿será que por consentidos somos tan dispersos o qué? No, yo no dije eso. Dijeron consentidos, dice Rafael Gómez, consentido del humor. Así que ahí está. Comenzamos, compañeros, con el tema, pues uno de los temas más relevantes, esta primera ceremonia del grito, el grito de independencia de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Tenemos el momento, no sé si ustedes quieren que lo repitamos, tenemos por ahí el video, pero también yo sentí una emoción especial cuando creo que en el momento que la presidenta habló de los migrantes, cuando ahí como que se le quebró un poquito la voz. Temoris. Sí, bueno, yo creo que fue todo muy emocionante también. Me pareció que lo dio bien con emoción, pero bien controlada. Y atendió esos temas que son que están en la sensibilidad de la nación por las injusticias que nuestro país, que nuestro Estado, que nuestra sociedad ha cometido con las mujeres migrantes, también con las mujeres indígenas. Me parece que no menciona a las afromexicanas, que también, pero no estoy seguro. Y esos temas que son tan importantes también son 200, me parece, yo tenía entendido que el primer grito después del Hidalgo lo habían dado el mismo año, 1864, Benito Juárez y Maximiliano al mismo tiempo, el presidente legítimo y el espurio que metió la reacción en México. Pero Pedro Salmerón en Facebook me corregía y me dijo que el primero lo dio como presidente Guadalupe Victoria en 1824, ya como presidente. O sea, hace 201 años, en 201 años, nunca le había dado una mujer el grito de la independencia. Entonces, a mí me parece que es muy simbólico, tiene un valor histórico en muchos sentidos. Espero que pronto lo pueda dar una mujer indígena o afromexicana como presidenta de la República, pero pues por lo pronto tenemos a Claudia Sheinbaum, que lo hizo de manera muy digna, muy emotiva y dándole esa significación especial.
singular, que tiene que por fin una mujer haya dado el grito. Y después de un año tan difícil en donde la independencia de México, su independencia política y económica, han estado pues directamente asediadas por Donald Trump, de una forma que no lo veíamos desde hace muchísimas décadas, desde el siglo pasado. Entonces ella lo que ha hecho es un acto de resistencia. Se pone como resistencia esta gente de la reacción de la extrema derecha. Ahora Ricardo Salinas Pliegos es la resistencia, válgame quien no sé quién, pero bueno, ya es una broma. Pero bueno, el caso es que ella la ha encabezado, la resistencia de la nación ante la presión de este formidable rival, casi enemigo, si no es que enemigo, que despacha en la Casa Blanca. Gracias, Temoris Greco. Arnoldo Cuellar, ¿qué destacas de tanto la ceremonia del grito de independencia como pues en lo que hemos visto, los mensajes políticos hoy del Día de la Independencia? Perdón, que había cerrado mi micrófono. Bueno, o sea, a mí siempre me da tentación ver el vaso medio vacío, ¿no? A mí me parece que el momento simbólico y el momento histórico son relevantes, pero que deben dar lugar después a contenidos, porque todavía no llegan todas las mujeres a una vida igual, ¿no? Y entonces las políticas públicas de los próximos 5 años tienen que reflejar un avance sustancial sobre el gran retraso histórico que tenemos, no solamente como país, en general creo que en el mundo esto está muy claro, las brechas que existen en las empresas, en las universidades, en muchos lugares, ¿no? Que hay que seguir avanzando, dotando de oportunidades a mujeres valiosas y brillantes que luego no pueden seguir avanzando en lo que les gusta, en lo que quisieran hacer, en sus sueños, porque toda esta sociedad lo impide de muchas maneras. Entonces, frente al grito y la reivindicación y el combate a la invisibilización de gestas importantes en nuestra historia, de mujeres emblemáticas que de todas maneras eran minoría y aún todavía encima de eso fueron invisibilizadas por mucho tiempo, pues hay que continuar avanzando en lo real, ¿no? Y ahí hacen falta políticas públicas, hace falta que esa Secretaría de la Mujer, que por primera vez existe en México, pues avance de manera real, de forma transversal en muchas áreas. Sigue habiendo problemas de acoso, problemas de discriminación en muchas instancias, algunas de ellas oficiales, ¿no? En los cuerpos armados, etcétera. Entonces yo creo que hay que seguir caminando y que estos momentos sirvan para recordárnoslo, pero no para echar las campanas a vuelo todavía, aunque el momento simbólico fue importante y relevante. Gracias, Arnoldo Cuellar. Dice por aquí, perdón, nada más, como hoy es relajado, descansado, dice que también alguien gritó porque el vaso estaba medio vacío y se refieren a un expresidente, pero bueno, yo nomás paso el comentario aquí. Arturo Rodríguez, este mensaje del secretario de Marina y el de la no intervención de la presidenta pareciera que han sido de lo más relevante este día. ¿A ti qué te ha parecido? O sea, ya no me tocó grito. Oye, regrésate, digo, pues. me regreso. A ver, vamos a hacer una segunda ronda de los mensajes mejor para no dejarlos. Vamos con el grito. O a lo mejor viste el de Salinas Pliego, no viste el de la presidenta ahí en vía. Temoris le hace bullying y se desquita contigo, Marta Olivia, ¿no? Sí. O sea. Oye, no, mira, respecto al grito, sí me parece destacable advertir que, para empezar, al menos en mi caso, que soy pues aficionado a la historia de este país, yo no ubicaba algunas de las personalidades mujeres que reivindicó en la arenga, una arenga muy acorde a la expresión de Es tiempo de mujeres, que es la que marca el arranque de su administración hace un año y que se relaciona, tiene una correlación con otras actividades, por ejemplo, el hecho de que la escolta oficial fuera de cadetes mujeres del heroico colegio militar,
Entonces, creo que es un acto consecuente. La ceremonia y la arenga es una representación, una dramatización solemne que en muchas ocasiones se presta a ciertas lecturas políticas, en especial cuando existe en la concentración en el Zócalo alguna reacción de protesta o de rechazo, de repudio de la sociedad a su gobernante, como ocurrió al menos en uno de los gritos de Felipe Calderón, al menos en 3 de Enrique Peña Nieto, donde básicamente al amanecer del día 16 estábamos hablando y discutiendo sobre la rechifla y las reacciones de los mexicanos que se concentraban a celebrar la independencia del país, pero al mismo tiempo a realizar un acto de protesta ante un gobierno con el que estaban en desacuerdo. Y el día de hoy me parece significativo que podamos estar hablando de esta reivindicación de mujeres que se dio en la arenga tradicional o que se añadió a la arenga tradicional, ahora que pues estas arengas han sido modificadas en los últimos años para fijar una postura política que en este caso es de paridad. Y yo no recuerdo bien, pero tratando de hacer memoria, me parece que en las ceremonias del 16 de septiembre no siempre interviene el presidente de la República o la presidenta en este caso. Sin embargo, el hecho de que sea el titular de Marina me parece que es un mensaje importante a nivel institucional de respaldo a este cuerpo o a esta institución de las Fuerzas Armadas Permanentes, en la medida en la que se han visto señalados y expuestos ante la conducta de una red de mandos de la Secretaría de Marina o de la Armada de México, con pues un tema tan complejo y tan todavía poco conocido, transparente, como lo es el de estas redes de huachicol fiscal, que nos han ocupado en la discusión pública en las últimas 2 semanas. Entonces, darle esta posibilidad al titular de la Secretaría de fijar una postura o un mensaje en una fecha tan significativa para el país, pues me parece que es un acto de la presidenta, de republicano y de respaldo a la institución. Muy bien, gracias. Y vamos a hablar del grito, ¿verdad? Y ya la segunda ronda ya la empezó Arturo con el tema de los mensajes. El tema de los mensajes, ahí donde el secretario Morales Ángeles, secretario de Marina, dijo que sería imperdonable callar actos reprobables y que ha sido duro aceptarlos, pero que incluye a unos personajes, no a toda la institución. En el primer mensaje y el de la presidenta en el tema de la soberanía. ¿Con cuál te vas, Temoris? Tu micro, por ahí. Perdón. Mira, a mí me parece relevante el tema del almirante, porque lo que hemos visto de la otra Fuerza Armada, del Ejército, es siempre que se hacen las víctimas de los crímenes o los problemas en los que se ven involucrados. O sea, en 1968 fue el general Barragán, por cierto, bueno, fue el general Barragán el que dijo, fueron los civiles los que nos metieron aquí, nosotros no queríamos hacer esto, nos pusieron en una trampa. Y entonces, pobrecitos militares que los obligan a dispararles a los estudiantes. Durante la Guerra Sucia fueron los civiles los que los colocan en esta posición. Durante
todo este periodo desde que Felipe Calderón lo sacó a las calles para tareas de seguridad pública y todos los presidentes posteriores los mantuvieron ahí, todos los incidentes en los que han estado involucrados de violaciones de derechos humanos, de asesinatos de civiles, de abusos de personas o asesinatos que ya habían sido capturadas, dicen, es que los civiles son los que nos pusieron aquí. Y la Marina, a la que se le había construido también desde el Calderonato una imagen de incorruptible por oposición a la imagen del ejército, yo creo que podría haber recurrido al mismo tema. Nosotros nos colocaron en esta posición de estar administrando la parte civil, como las aduanas, como los puertos, y la consecuencia es que nuestros mandos se quedan expuestos a la corrupción y algunos de ellos, pues, ni modo, caen. Yo creo que está bien que lo asuma. Creo que, como dice Arturo, hay una actitud de darle peso a la Marina, de reconocerla, que le da la presidenta Sheinbaum, pero al mismo tiempo, probablemente fue la condición negociada, pactada, es darle la voz a la Marina, pero al mismo tiempo para reconocer, bueno, que no es impoluta, sin estarle echando la culpa a alguien más. Entonces a mí me parece que es correcto. Y el tema de la Marina, de la soberanía, pues es fundamental. Es el discurso que ha mantenido la presidenta a lo largo de todos estos meses de confrontación, de agresiones, y que se ha pues puesto todavía más difícil cuando tenemos gente que está llamando a una intervención extranjera y los llamados a intervenir están asesinando impunemente civiles en el Mar Caribe. Pero eso lo vamos a comentar ahora. Gracias, Temoris. Al respecto, Arnoldo Cuellar, ¿qué destacar lo que dice el general? El almirante, secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles. Yo asumiré mi papel del viejito de los mopeds al que nada le gusta. Porque pues el general da este mensaje cuando ya el asunto se descubrió, perdón, el almirante da este mensaje cuando el asunto además surgió por filtraciones. Nunca supimos de una acción directa del Estado, llámese la propia Secretaría, ajustando internamente y presentando a los responsables ante las instancias del Ministerio Público, ante la Fiscalía General de la República. Es más, algunos de ellos están prófugos todavía. Y hoy dice algo que no deja de ser una confesión, pues casi psicoanalítica, ¿no? Dice, fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. ¿Por qué es duro aceptar que la corrupción no debe existir, no solo en una instancia militar, sino en el gobierno en general? O sea, si alguien abusó del poder, se enriqueció, traicionó a la institución y al país, cometió delitos, pues el cáncer se corta rápido por los lados donde se extendió, ¿no? No hay que esperarse ni hacer reflexiones sobre qué difícil es el espíritu de cuerpo y ese tipo de cosas, que es lo que normalmente criticamos en las instituciones militares, que se protegen a sí mismos. Ahora, a mí me sigue causando un problema muy serio que no tengamos órganos de control o de prevención, de vigilancia dentro del propio Estado mexicano, que hayamos creado estas contralorías monstruosas, cambiado de nombre cada 6 años, estas auditorías superiores dependientes del Poder Legislativo, y que de todas maneras, cada vez que ocurre un acto de corrupción, no sean ellas las que intervienen, o que intervienen a posteriori, o que intervienen para hacer control político. Que de nueva cuenta inventemos sistemas anticorrupción con bombo y platillo, con grandes acuerdos parlamentarios, con presupuestos, y que de todas maneras no sirvan para nada. Si el Ejército y la Marina van a hacer labores fuera de lo que era su jurisdicción normal de defensa de la patria y de las costas, no me causa ningún problema, siempre y cuando se sometan a la jurisdicción a la que se someten las mismas autoridades civiles, pero que además estas autoridades funcionen. O sea, ¿por qué si un marino está al frente de las aduanas,
Bueno, ya vimos que no va a ser porque son incorruptibles, no, va a ser porque es eficiente y porque hay un mecanismo para supervisar sus acciones, ¿no? Esto es en lo que hemos fallado en general. Y entonces el discurso de hoy lo hemos escuchado montones de veces y de todas maneras no estamos remediando cosas sustanciales. Y aquí además existe esta quiebra adicional del discurso, que tampoco es nueva, ¿no? Porque también le pasó a Miguel de la Madrid, que llegó con la renovación moral y que luego se convirtió en todo menos en eso, y también se generó corrupción durante su sexenio, ¿no? Entonces, está perdiendo un poco el filo esta transformación que en otros aspectos avanza muy serio. Si uno de los leitmotivs principales que incluso lo llevó a ganar las simpatías y la confianza de muchos millones de mexicanos no está funcionando en la práctica, en la realidad, ¿no? Que es prevenir la corrupción, anticiparla o sancionarla rápidamente. Ya son varios los casos y creo que esto sí debe ser revisado muy profundamente por todo este movimiento, por sus múltiples ramas, por la presidencia de la República. Digo, está muy bien lo que está pasando, pero no podemos regodearnos en que eso es un triunfo. Eso es cortar una parte corrupta y hay que revisar en otros lugares qué está pasando, ¿no? Y son demasiadas señales de que no están funcionando ese ánimo por el que la Cuarta Transformación llegó al poder de voltear de cabeza a un Estado corrupto, ¿no? Gracias, Arnoldo Cuellar. Al respecto, Arturo Rodríguez, algo que agregar con este tema, que cerrar, que hablar de, pues, bonitos discursos, bonitos mensajes. Sin embargo, en la práctica, pues, no hay, como decía Arnoldo, al final fue una filtración, no hay una línea clara de dónde comenzó y dónde se debió atacar desde hace tiempo. A mí me parece que a Arnoldo le cayó mal el pozole. Porque hoy viene particularmente negativo en todo, qué barbaridad. Espérame, permíteme. Qué bueno que esto pase, porque siempre me dicen a mí, es que ustedes hacen 3 monólogos en lugar de debatir entre ustedes, así que venga, Arturo, adelante. A ver, aquí voy a poner un comentario, dice aquí, hablando de que esto, dice, no eres el abuelito, dice Rafael Gómez, no eres el abuelito de los mopeds, Arnoldo, ¿acaso el abuelito de Heidi o el señor Vitali de Remy? Tan, ya. Adelante, Arturo. Oye, porque yo creo que las dos posiciones de Arnoldo y la de Temoris no se contradicen, no chocan, me parece que son posiciones complementarias, o sea, hay un acto, digámoslo así, de contrición, en el que independientemente de cómo se hayan dado a conocer las cosas, al secretario de Marina le toca apechugar, o sea, le toca aceptar que hay una situación de corrupción que infestó altas esferas de la institución y que pues no le queda otra más que reconocer. ¿Por qué es algo extraordinario? Ya ando tirando aquí todo. ¿Y por qué es algo extraordinario? Porque quizás hoy que muchas cosas se discuten de manera abierta en la vida pública, inclusive en los ámbitos castrenses, parece que se olvida que a través de la historia las Fuerzas Armadas, es decir, los mandos castrenses del ejército o de la marina, difícilmente aceptan el escrutinio público. Es decir, a través de un siglo de historia, un poco más, unos 110, 111 años, las Fuerzas Armadas en este país han tratado de negar, mantener en secreto, ocultar todo acto delictivo, especialmente cuando tiene que ver con una corrupción de esta magnitud o con actos de represión que tienen pues como perpetradores a los militares. El caso de Ayotzinapa, por ejemplo, pues sería uno de los ejemplos más recientes. Entonces, el hecho de que el secretario de Marina, como exponía hace unos momentos Temoris, salga a hacer este acto de contrición en el que admite la situación de corrupción en el asunto del Huachicol, me parece que es periodísticamente noticiable, por decirlo así, y digno de comentario por lo que significa en
en el contexto y también en la historia de este país. Por otra parte, yo creo que Arnoldo también tiene razón, o sea, estamos ante un discurso en el que a través de la historia también hemos visto a los principales funcionarios de este país hablar de actuar con todo el peso de la ley, hablar de la aplicación del Estado de Derecho, hablar de que no se permitirán los actos de corrupción que manchen las instituciones, pero generalmente a lo que nos enfrentamos es a una serie de episodios o de impunidad normalizada en la vida pública mexicana. Entonces, creo que ambas posturas son significativas y naturalmente en la medida en la que pasen los días, tenemos que mantener la observación sobre las instituciones, particularmente la marina, que tenga que ver con aduanas, para saber pues si vamos a enfrentar otro episodio de impunidad o una serie de actos de justicia que nos lleven pues a ver bien a esta institución y a esta administración. Bien, gracias. Como puedes observar, Marta Olivia, a mí me cayó muy bien el menudo, entonces ando conciliador. Oye, es Arturo el conciliador. Dicen que estás concatenando, Arturo. Estoy concatenando. Muy bien, Arturo, Estuve a punto de usar la palabra concatenar hace unos momentos, pero diré correlación. Entonces, ¿se están concatenando ustedes dos? Contra ti, Temoris. Y bueno, hablando de concatenación. Mamá de navajas, Marta Olivia, ya de por sí. Ay, espérense, yo nomás quiero seguir con el tema. Se supone que nos tienes que disciplinar. No, yo vengo a verlos y yo soy la preguntona nada más, compañeros. Seguimos con el tema. ¿Quién vio el grito de Salinas Pliego? ¿Quién lo vio? Ponlo para... Lo tenemos, a ver, ¿será? A ver, ahora sí que voy a poner como en los comentarios, si más de 5 en el chat ponen que lo pongamos, lo ponemos. Vamos a ver quién. Vamos a ver si quieren escuchar a Salinas Pliego. Lo podríamos poner, pero sin audio. ¿Lo tendrá producción? ¿Lo tenemos producción? Vamos a ver. Mira, Rafael Gómez dice que sí, no, es infumable. Pónganlo. Viridiana dice que sí. Sí, pónganlo. No, oigan, están muy divididos. No, gracias. A ver, vamos a verlo. ¿Cuánto dura? Híjole, sí que lo pongan. Son comunistas. Vamos a verlo desde el inicio, producción para de la China comunista. Una comunista de Mao. Híjole, bueno, a ver. Adelante. Nuestro México está en manos de un gobierno integrado por personajes peligrosos. Tienen una ideología realmente perversa. Son comunistas. Son los mismos que llevaron a Venezuela y a Cuba al desastre. Ya ni qué decir de la Unión Soviética y de la China comunista de Mao. Es increíble que estas personas sigan promoviendo esa ideología que no ha dejado nada bueno en todo el mundo. Pero ellos son quienes están al mando. Y por eso digo, son quienes impulsan la división y el resentimiento y la envidia entre los mexicanos. Por eso es momento de decir, basta, basta ya. Es momento de elegir. Ya, basta. No gritó nada, nomás echó un rollito y ya. Sí gritó. A ver, están diciendo que así como pusimos a uno, pongamos a la otra. Vamos a ver a la presidenta ahora. Digo, yo vi a la señora de Salinas Pliego más preocupada que al esposo de la presidenta. A ver, vamos a ver el de la presidenta en equidad. Mexicanas, mexicanos, ¡viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Telles Girón! ¡Viva José María Morelos y Pavón!
hay una diferencia abismal, ¿verdad? No, Pero bueno, bueno, nada que ver, no. nada que ver. No habían visto el de Salinas Pliego, Yo compañero. sí, Ya no. por eso les digo que se gritó al último, pues fue largo y se tiró un rollo que, o sea, es que Salinas Pliego tiene una formación, bueno, más bien su problema es la ausencia de formación política. Está entre tantos otros. Está repitiendo discursos de hace 60 años, o sea, de plena Guerra Fría. Será porque sus Que, asesores son Campa Ciprián y Esteban Moctezuma y Tristán Canales. pero sí es, o sea, son discursos anacrónicos. No me has preguntado, Marta, pero pues ya me metí, puedo, No, sí, puedo adelante, adelante. seguir. Puse estaba viendo lo de su reunión con este grupo pues de gente, fundamentalmente empleados, o sea, lo llenó con sus empleados, que además es un tipo que exige incondicionalidad absoluta, entonces ellos fueron a tributársela. Y además algunas otras figuras de la oposición más conocida que estuvieron con Xochitl y estuvieron por ahí echando, dando palos de ciego, y ahora pues van con Salinas Pliego, pero uno se pregunta así como que, bueno, más o menos como, ¿qué clase de virtudes pueden ver? Le hice un post en redes sociales sobre esto. O sea, calidad intelectual no tiene. Calidad en administración pública, ni sabe diferenciar entre un negocio privado y administración pública. Formación política inexistente. Sensibilidad social, o sea, yo creo que hasta las palabras le dan comezón. Madurez emocional, pues nada más hay que ver lo que escribe, elegancia argumentativa. O sea, ¿qué le puede ver María Amparo Casar? ¿Qué le puede ver estos opinadores que fueron ahí? ¿Que es alguien que cumple con sus compromisos fiscales? Pues no. ¿Es alguien que cumple con sus accionistas? Hay que recordar que lo tienen demandado en Estados Unidos porque no les pagan sus accionistas. Cumple con sus clientes, pues se la pasa persiguiéndolos y acosándolos. Es un tipo bien visto, porque a veces dicen, bueno, es un empresario exitoso que es bien visto por los círculos financieros de Estados Unidos. Lo odian precisamente porque no paga y por eso lo han corrido de todos lados. Es una persona que trata con respeto a sus interlocutores. Nada, es un truán al momento de dirigirse a las personas. Es una persona que, o sea, por ejemplo, ahora estos que no son sus empleados, pero que se están colocando como parte de su plataforma política, pues se están convirtiendo en sus subordinados y lo van a lamentar porque así los va a tratar. Es un tipo que dice la verdad, pues no, es un gran mentiroso. Por lo menos es un empresario exitoso, pues mientras estuvieron gobiernos que le dieron sus partes de empresas públicas obsequiadas o facilitadas y contratos del presupuesto, pues sí tuvo éxito, pero cuando eso se acabó, bueno, pues ya hemos visto, ya la revista Forbes marcó como entre 2023 y 2024 Salinas Pliego se quemó el 60% de su fortuna porque está fracasando. Y eso sin pagar impuestos. Debe un dineral, 74,000 millones de impuestos, y cuando se lo cobren, pues a ver con qué va a financiar todos esos espectáculos, todos esos shows. O sea, no es posible que alguien como María Amparo Casar diga que le ve una virtud a Salinas Pliego. Lo único sería eso, el dinero, que ya no va a tener. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahí más allá de hacerse comparsas de un ridículo tremendo? Es otro espectáculo, otra muestra de cómo en México la derecha está tan descompuesta que pueden llegar a someterse a un ignorante, soberbio y fracasado como es Salinas Pliego, que es conocido en todo el mundo por no pagar, por incumplido, por vago, por evasor y por mentiroso. Incumplido, vago, evasor y mentiroso. Ay, temores. Y justo, nomás recuperaba las palabras, porque me dejaste. Ahí, y sí, estaba viendo yo ahorita en silencio, bueno, muteado, silencio el video, y sí veo mucha angustia y mucha preocupación por parte de su esposa ahí de qué estás diciendo. Pero bueno,
ese es otro tema. Sí busca una candidatura, ya va a poner una página web para quien se quiera afiliar y demás. Arnoldo tiene, además del desfase de 50 años en su discurso del comunismo, ¿le ves alguna posibilidad remota o cercana de ser candidato? Bueno, mira, primero que nada, él acaba de decir en una entrevista, creo que con Alatorre, que él quiere ser el dueño de la escudería y que tiene que buscar un piloto, que no hay que alejarse de los partidos políticos. Yo imagino que los partidos políticos los quiere como los cambiadores de llantas ahí en los pits, ¿no? Que sí es humillante. Pobre Alito, que anda haciendo una gira internacional rodeado ahí de personajes bastante, pues, menores en la política global. Y que va a llegar al país de regreso y se va a encontrar con que ya Salinas Pliego le comió el mandado. Me sigue hablando de la orfandad de las propuestas opositoras anti-4T para tratar de establecer una dialéctica con lo que ha venido pasando en México en los últimos años. O sea, no están construyendo absolutamente ni una lección, ni una lectura clara, perdón, de la realidad, de qué fue lo que los atropelló y de cómo pueden contribuir, regenerarse como una fuerza política constructiva. Evidentemente hace falta una crítica, no solamente además de la interna que puede haber en el propio movimiento progresista, de izquierda, etcétera, haría falta un contraste, haría falta que se organizara la derecha, porque esto es dialéctico, ¿no? Porque esto así camina, no sería deseable regímenes monolíticos y países con una sola verdad, pero no con este tipo de cuestiones totalmente erradas, porque lo único que hacen es seguir subsidiando que se mantenga en el poder una fuerza política a la que le hace falta contrastes, ya que la autocrítica de pronto no es muy fuerte, haría falta también la crítica. Eso en general, como parte del funcionamiento del sistema, pues sí es altamente preocupante. Y ante ese vacío surgen este tipo de personajes. Ahora creo que sale con una apuesta muy fallida, con ese discurso anticomunista sesentero, que ya ni las películas de James Bond sostienen. Bueno, las películas de James Bond cambiaron desde los 80s, después de la caída de los muros, y eligieron otra clase de villanos. No creo que esto funcione, es para espantar a las clases medias del priismo de los 70s, ¿no? Que abandonaron el PRI cuando surgió Echeverría y se fueron al PAN. Entonces, no veo una manera de que esto prospere, pero tampoco veo que ese gran fracaso contribuya a que el país tenga una mejor política en general, ¿no? Vida pública, pues, mejor dicho. Gracias, Arnoldo. Y respecto a esto, Arturo Rodríguez, hay quien pregunta, si a Salinas Pliego le quitas el dinero, ¿qué queda? Bueno, pues queda lo que suele suceder con los ricos cuando dejan de ser algo ricos. Yo creo que sobre todo en los estados de la República lo pueden observar con mucha claridad en municipios o en estados, que cuando los vástagos de las familias oligárquicas se van quedando pobres, se meten a la política. Me parece que Salinas Pliego está articulando la inconformidad de un sector de la población que no es toda la derecha. O sea, yo creo que uno de los problemas que a veces nos hacen extraviar el análisis es pensar que solo existe izquierda y derecha, ¿no? Yo creo que el abanico es más amplio y a mí me parece que hay un sector de la población ciertamente minoritario, en algunos aspectos de élite, que tiene una profunda inconformidad con el rumbo del país y con la propuesta política y de gobierno y económica que ha representado el arribo de Morena desde 2018, y que ese sector de la población ha estado buscando la manera de hacerse escuchar, tratando de recuperar a aquellos que también están inconformes, aunque coyunturalmente no coincidan con todo lo que algún liderazgo representa. Lo han intentado en muchos sentidos, ¿no?
Y me parece que han fracasado porque las oposiciones en este país no han tenido la capacidad, por el propio desgaste histórico, por el propio desprestigio que tienen las clases políticas de los partidos que han gobernado, es decir, del PRI y del PAN, de poder consolidarse en torno a un proyecto unipersonal. Y en esa medida, una figura como lo es Ricardo Salinas Pliego parece ser ese eje que les permita reagruparse independientemente de la representatividad que pueden tener. Cuando en procesos de este tipo llegan a tener éxito, pues alternativas o proyectos como este, me parece que cuando el desgaste de un gobierno como en este caso es el morenismo en el poder, llega a generar un hartazgo ciudadano, pero me parece que no es el momento del país ni es el sentimiento mayoritario de la población. O sea, yo pensaría en esta coyuntura, en este momento, en esta temporada, en este año, que estamos frente a un fenómeno poco representativo electoralmente, pero que ciertamente puede tomar fuerza y eso depende de cuál va a ser el desempeño del gobierno de la presidenta Sheinbaum, que me parece que para este primer año, no ha sido un desempeño catastrófico, ni ha sido un desempeño que le genere los negativos como para dar fuerza o encauzar un proceso social político que cambie el rumbo y la definición electoral de los mexicanos. Gracias, Arturo Rodríguez. Y bueno, pasando a otro de los temas que tenemos por aquí. Me quedé pensando en tu pregunta, está muy, muy retadora, de qué queda un Salinas Pliego sin dinero, y pienso que queda un Verástegui de la tercera edad. Porque dicen que ya no es el tío Richie, es el abuelo Richie, o sea. 69 años. 69 años, ya pasando 65, ¿no? Creo que ya es. Sí, pero así. Bueno, nos van a acusar de ser Yo soy un joven valor de la tercera edad. A ver, ahí va un mensaje antes de que se me olvide y justito cayó aquí ahorita que dices. Pero Antonio Leroy, pasen la receta del pegue a esa edad. No sé a qué edad se refieren, pero se refiere a la mesa. Arturo no, porque es un chamaco. Bueno, pues oye, pero luego nos echan bastante más edad que la que tenemos. Me acuerdo que hace un tiempo, aquí alguien dejó en el chat algo denunciándome por haber participado en un golpe que hubo en la UNAM, cuando yo tenía 2 años, ¿no? En un golpe. Eres muy capaz, Morris. Sí, y yo, pues, híjole, pues. Fuiste con biberón y pañales para revoltoso desde chiquillo, pero no tanto. Ya hace rato Gustavo Vaca preguntaba aquí que si estuve en la liga. No, la única liga. No, pero en la de la decencia. No, sí, pero es vieja, y luego en la liga 23 de septiembre, imagínate, pues estuve en la liga, pero en los pioneros de kinder o algo así, o sea, sí. Es como 50, dicen por aquí. ¿Cómo? Que si tienes 50. Pues poquito por ahí ando, pero ya brincamos ese listón. Ya confiesa, mano, ya, ¿qué tiene? No, tengo 55. Arturo, ¿querías comentar algo acerca de esta? No, que es como cuando en alguna ocasión me reclamaban que por qué no había dicho nada del fraude del 88. Yo decía, pues es que tenía 10 años. Bueno, para empezar no fuiste a votar, ¿no? Perdón por no. No, pero sí pude haber dicho algo, ya ves que yo como quiera hablo. Bueno, bien, compañeros, rápidamente nos vamos al tema, si les parece rapidito para que les dé tiempo a su postrecito, o lo vamos ampliando como postre si ustedes gustan. La detención de Hernán Bermúdez, luego nos pasamos y me andan regañando. Hernán Bermúdez, pues,
Las autoridades de Paraguay dicen que prevén uso y abuso y que este señor junto con sus abogados están moviendo los resortes jurídicos para alargar la extradición. Se le ofreció que podría ser extraditado y podría ser rápido y juzgar acá en México y dijo no, eso sí que no. Temoris Greco, ¿para dónde nos lleva el tema de la detención de Hernán Bermúdez Requena? Pues mira, yo estaba escuchando a los maxi abogados en nuestra cadena amiga Rompeviento, que es, a mí me gusta mucho este programa porque nos ilustran muy bien. Y ellos estaban comentando que esa vía larga de la extradición pues realmente puede tomar bastante tiempo. Y decía Federico Anaya que él le recomendaría, si fuera su cliente, o sea, no es que lo quiera tomar como cliente, pero dice, yo le recomendaría esa vía larga de la extradición porque le da más oportunidad para defenderse allá en Paraguay antes de venir acá. Claro que es un tiempo que, según entiendo, debería pasar pues en una cárcel paraguaya, que no creo que sean de las más cómodas del mundo, a menos que logre algún tipo de negociación corrupta que le permita tener un trato exclusivo. Pero apuntaba David Peña que parece que él entró ilegalmente a Paraguay. Y no solamente habría entrado ilegalmente a Paraguay, sino que las autoridades paraguayas lo están acusando de haber intentado montar una sucursal de la barredora en Paraguay. Entonces, esto abre otras posibilidades. Una, que por haber entrado ilegalmente o por haber delinquido o tenido la intención de delinquir, digan, te deportamos, o sea, ya no es una extradición, sino que lo deportan ipso facto y te vas para atrás. O la otra es que precisamente por haber cometido delitos en Paraguay o intentado cometerlos, podrían también procesarlo allá, aunque pues ya yo tendría dudas de mantener a un tipo tan peligroso operando desde adentro de una de mis cárceles, ¿no? Entonces, esas son opciones. La cosa es, ¿qué va a decir este señor Hernán Barrera cuando declare ante un juez o cuando lo interroguen los investigadores en México? ¿Qué va a decir en particular de su relación con la clase política tabasqueña como el gobernador que lo colocó como secretario de Seguridad Pública de Tabasco, que es el senador Adán Augusto López? Y también ¿cuál sería su expectativa de vida en una cárcel en México si no llega a un acuerdo? Porque así como estamos viendo con esta serie de asesinatos con la red de Huachicol, pues también habría muy poderosos intereses de este lado que tendrían máximo interés en que no vaya a hablar. Entonces, o llega a un acuerdo o algo le pasa. Por lo pronto hay que ver si efectivamente Paraguay entra en este proceso de extradición, si lo deportan, si lo juzgan allá y luego si lo mandan por acá, cómo le va en México. Pero creo que un juicio en México, aun si él no delata a Adán Augusto y no explica a cabalidad su relación con ese político, aún así será algo que va a estar sonando demasiado cerca de Adán Augusto, desprestigiándolo y también alimentando la necesidad de que haya una investigación a fondo de cuál es el papel del senador Adán Augusto López en el desarrollo del crimen organizado en el sureste del país. Bien, gracias, Temoris. Y también lo que ha dicho el ministro del área allá en Paraguay, que no fue deportado porque Paraguay respeta el requerimiento oficial que hizo México bajo la figura de extradición y se deben de cubrir los requisitos para ese trámite. Y también dio el dato importante que fue la Secretaría de Seguridad del Gobierno de México la que alertó de la estancia del exfuncionario tabasqueño en ese país. Su sobrino había sido detenido hace un par de meses, ya estaba creando su red de apuestas y de juegos y demás, y tiene prisión domiciliaria. Arnoldo Cuellar, ¿para dónde va el tema? Pues me preocupa mucho que, a ver, cuando se pide la extradición, se pide bajo ciertas figuras delictivas,
que luego son las únicas con las que puede ser juzgado una vez que se concede la extradición. Si me equivoco, corríjame, aquí Arturo, que está cubierto muchos de esos temas, puede hacer precisiones. Y lo segundo, preocupante, pues es si los delitos son federales y viene a caer en manos de la Fiscalía General de la República, pues siempre hemos tenido dudas de la eficacia de los fiscales de Gertz Manero, ¿no? Porque aquí el tema no es, bueno, ya lo capturaron, qué bueno, ya supimos dónde está, ya no hay un prófugo más de delitos cometidos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador por un funcionario estatal, correcto, en un estado de la República, delitos algunos de ellos de orden federal, pero el tema es pues que haya consecuencias, ¿no? Que este grupo se desmantele, que Tabasco tenga tranquilidad y paz, que esa amenaza se retire porque desde las cabezas se está desmantelando y que este personaje le sean comprobados estos delitos y pague con pena corporal, con cárcel, ¿no? Pero me preocuparía que habiéndolo extraditado a México, aquí pues ocurra lo mismo que Lozoya, ¿no? Y que entonces se convierte en otro lastre por la ineficacia con la que está enfrentando la primera Fiscalía General Autónoma y además ya en un gobierno diferente, un gobierno de izquierda, la lucha contra personajes que no solamente es corrupción, sino que es abierta delincuencia. Esas serían ahí un poco las preocupaciones. No es tanto lo que es ahora un logro importante, haberlo detenido, sino que esto después continúe en un proceso al que también habría que estar muy atentos, ¿no? Gracias, Arnoldo. Con esta situación de el exsecretario de Seguridad, ¿qué pasa con el futuro político de Adán Augusto, Arturo Rodríguez? Bueno, yo en principio pensaría que Adán Augusto desde hace tiempo ya no tiene mucho futuro político más que el de, en el mejor de los casos, terminar su periodo en el Senado de la República, ¿no? Me parece que este asunto lo toca de una manera pues todavía más radical, que difícilmente puede abstraerse o decirse ignorante de una situación que a todas luces pues apunta al menos a una permisividad y a una omisión durante su gestión como gobernador e inclusive como secretario de Gobernación. Entonces, me parece que es un momento que lo encamina al destino final de, cuando menos, el ostracismo político. Yo dudo mucho que la propia 4T y sus diferentes instituciones, incluida la Fiscalía General de la República, lleguen a tocar a Adán Augusto López Hernández con este proceso, pero sí me parece que ya no hay posibilidades de pues una sobrevivencia política de por sí y de manera definitiva con este episodio. Bien, gracias Arturo. Ahora sí, vámonos a los postrecitos, minutito para cada uno. Minuto y medio para ser exacto. Síguele, Arnoldo, pórtate bien, aunque sea hoy, Arnoldo. Es que les digo un minuto, nadie respeta el minuto, salimos a las 3:05 de por aquí. Ya, minuto y medio, porque ya protestó Arnoldo. Temoris Greco. Oye, yo quiero decirle a Viri Jaramillo que Nori, que es nuestra perrita, está muy sentida porque la comparó con Ricardo Salinas Pliego o la confundió, no, pobre Nori, no, ¿verdad? No, no, sí, está muy sentida y espera que se corrija esa percepción. Bueno, hay un señor que se llama Itamar Ben-Gvir en Israel. Era considerado tan extremista y tan violento, siempre metido en problemas, en agresiones físicas, en amenazas, en ataques con pistolas, en armar a extremistas, que los propios políticos de la derecha israelí lo consideraban un loco hasta que Netanyahu lo necesitó para formar
una coalición. Y es imprescindible, o sea, es imprescindible sin sus votos. Tiene 7 votos, pero con esos puede hacer caer el gobierno de Netanyahu si se va de ahí. Y entonces a Loquito lo nombraron secretario o ministro de Seguridad Nacional de Israel. Y él es el que está amenazando a la gente de la flotilla global Sumud, que está ahora rumbo a Gaza, incluidos varias compañeras y compañeros nuestros. Dice que los está amenazando con que les va a dar trato de terroristas, los van a juzgar, los van a encerrar en cárceles espantosas para que aprendan la lección y nadie se atreva a volver a enviar una flotilla para romper el bloqueo en Gaza. Hicimos un perfil, o sea, para que la gente sepa qué clase de genocidas son los que están tomando las decisiones y también para tratar de generar más conciencia del riesgo tan grave, tan grande que están corriendo no solamente las personas que integran la delegación de México en la flotilla global Sumud, sino pues todas las personas que están en misión humanitaria para llevar alimentos a esa franja que está sometida a una hambruna terrible. Entonces, eso está como otros textos en mundoabierto.info. También esta semana vamos a sacar algo sobre Palestine Action o Acción por Palestina, que es un grupo que ha dado varios golpes contra la industria armamentística israelí en Gran Bretaña y que ahora el gobierno británico la declaró terrorista y por eso están metiendo, arrestando y juzgando a gente solamente por tener letreros que diga me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action. Eso lo vamos a sacar en un par de días en mundoabierto.info. Gracias, Temoris. Postrecito, Arnoldo Cuellar. Se acabó Temoris el minuto y medio de Arturo. Yo voy a ser muy rápido. Voy a guanajuatizar. Perdón, Arturo, lo siento, siempre te quedas ahí. Voy a regresar acá al foco de Guanajuato porque los discursos, tanto de la gobernadora Livia Denis, que también ayer dio el primer grito como una mujer en Guanajuato históricamente, y la presidenta Claudia Sheinbaum han venido anunciando, poniéndose en sintonía el descenso de la violencia en Guanajuato, por la cifra de los asesinatos dolosos que sí ha mostrado mejorías en los últimos 2 o 3 meses. Sin embargo, en la última semana se conocieron, por información de la Fiscalía, información que se retrasó mucho tiempo. Ellos dicen que por razones técnicas, las colectivas de buscadoras se quejan de que no fluye esta información a tiempo. 2 fosas nuevas en Guanajuato. Una en Guanajuato capital, que es primera vez que se encuentra una ahí en la capital del estado, que está por celebrar el Cervantino en unos cuantos días más en octubre, y otra en el municipio de Villagrán, históricamente pues la cuna del cártel Santa Rosa de Lima. En conjunto hay 30 cuerpos hasta ahora ahí, algunos de ellos ya identificados, otros no. Y además, esta noche del grito en Valle de Santiago, Guanajuato, un enfrentamiento entre 2 grupos rivales, se originó la quema de 6 vehículos y también hay una persona asesinada, un cuerpo en estas confrontaciones ahí apareció, no se sabe si antes o durante el enfrentamiento. Entonces es temprano para echar las campanas a vuelo. Yo creo que todos los ojos del país voltean a Sinaloa, pero acá seguimos con altos niveles de violencia. Nada más ahí lo dejo. Ya. Es cierto que un diputado en Morena, en Guanajuato, gritó Josefa Ortiz de Pinedo. No tengo idea. Acá Rafael Gómez, perdón. ¿En serio? Dice, el grito del diputado Morena en Guanajuato también le cambió el nombre a doña Josefa, le dijo Ortiz de Pinedo. Tampoco es que lo dude, ¿verdad? Pero no sé. Muy bien, gracias Arnoldo. Postrecito, Arturo Rodríguez. No, pues ya se pasaron 3 minutos cada uno. Oye, muchas gracias por tu participación, Arturo. Nos vemos el martes. Nos vemos. No, ¿sabes qué? Me parece que ya que Temoris abre con frecuencia el tema internacional, es importante mantener ahí la atención con estos bombardeos de lanchas que está haciendo el gobierno estadounidense. 3, dijo Donald Trump hoy por la mañana, de lanchas venezolanas, o dicen embarcaciones, pero pues al menos yo lo que advierto es que son lanchas, ¿no?
Porque creo que es atípico, o sea, ya bueno, las notas al respecto han dado amplia información sobre los antecedentes de que cuando existe la sospecha de que una embarcación o un vehículo lleva droga, pues no es como que vayas y los dinamites, ¿no? Sino pues normalmente se posee una detención o un aseguramiento. Entonces, esto pues tiene naturalmente otra orientación y creo que pocas veces habíamos observado en la región, es decir, en el continente, y en particular en Centro Sudamérica, una tensión de este tipo desde hace muchos años. Entonces, me parecía importante significarlo, era uno de los temas que nos habíamos planteado en un principio, que no pudimos ya abordar, pues bueno, porque entre Temoris y Arnoldo se consumen todo el tiempo, y luego Arnoldo ahora que también creo que los cueritos o eso que se hace por allá, los tacos de aire de León, Guanajuato, pues no le Las cayeron. guacamayas. Pero bueno, era ese el comentario. Muy bien, nos están diciendo que fue en Escárcega, Guanajuato. No, Escárcega no es Guanajuato. Escárcega es Campeche. Bueno, pero sí fue. Pero también quiero decirles que también fue, a ver, me En lo Jaral del Progreso, Guanajuato. Escárcega, Campeche, sí, aquí está. Es el alcalde, ahorita les digo el nombre, no se les olvide, Juan Carlos Hernández Rat, protagonizó este insólito momento que se hizo viral, aunque después corrigió, pero pues ya Oye, pero también también hay uno de Guanajuato, y también hay uno de Tamaulipas, pero fue el año pasado, el diputado Sergio Ojeda Castillo. Este es de Jaral del Progreso, Guanajuato. Daniel Cimental Barrón anoche también gritó Josefa Ortiz de Pinedo o algo así. Y creo que es de Morena. Los gritos, este tipo de ceremonias, sobre todo en muchos pueblos, municipios, comunidades, tienden a dejarnos alguna colección de pifias. Y una muy delicada ayer en Piedras Negras, Coahuila. A mí me parece que, bueno, pues afortunadamente no pasó a mayores, pero el alcalde alcalde morenista de Jacobo Rodríguez, se le ocurrió hacer una pues exhibición con drones de tricolor, con luces tricolores, y cuando apenas iban elevándose los drones empezaron a chocar entre sí y se desplomaron. Afortunadamente no fue algo... A ver, y seguro contrató a algún compadre o algún sobrino. Con toda seguridad, es el alcalde de Coahuila que más ha gastado en espectáculos de ese tipo. Bueno, y en Guanajuato, en Dolores Hidalgo, el gobierno del estado pagó a los Tigres del Norte y por poco se desborda ahí el público. Hubo que suspender el evento que tiene que ver con la liberación de presos de la cárcel, porque la gobernadora ya no pudo pasar porque la gente se lanzó sobre el espacio de los Tigres del Norte. La plaza de Dolores Hidalgo no tiene el tamaño del Zócalo, así que ahí luego por lucirse los políticos causan estos tipos de estropicios, ¿no? Oye, pero no solamente hay pifias en los pueblos, no sean así, que urbanícolas se vieron. También, por ejemplo, cuando le dieron el premio Nobel de Literatura al gran fallecido José Saramago, le preguntaron a la ministra de Cultura de España, del gobierno de José María Aznar, que qué opinaba de que le hubieran dado el premio Nobel a Saramago. Y ella dijo, me parece fantástico por esa gran escritora portuguesa, Saramago. No, bueno. Y tenemos a nuestro José Luis Borges. Sí, Borges. Oye, bueno, a ver, o sea, son las 3:07. Julio los va a regañar, va a venir la próxima semana. Las 3:05, son las 3:07 y ya vámonos. O sea, gracias, compañeros, gracias. Nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde en esta mesa. Gracias, no dejen de ser Montessori. Chao. Ya ni se despiden. Gracias, nos vemos.